Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz. Es protagonista sin duda la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López. En las últimas horas ella ha hablado sobre lo que va a pasar después del 27 de abril. Ha revelado la curva de contagios en la ciudad de Bogotá, pues que es la ciudad, hay que recordar, que tiene mayor número de contagios. Y ha hablado de cómo el transporte público no volverá a la normalidad. Ella ha dicho que por lo menos en lo que resta del año, lo cual por supuesto ha generado mucha inquietud y queremos que nos explique un poquito. También ha hablado de la necesidad de cuidar la capacidad que tenemos en el servicio de salud para atender la pandemia y lo que se viene y la necesidad de seguir manteniendo el aislamiento social. Señora alcaldesa Claudia López, muchísimas gracias por estar en RCN Radio. Muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Un gusto saludarte. Bueno, alcaldesa, ¿qué es lo que va a pasar después del 27 de abril? Tenemos claro que no vamos a salir todos corriendo a la calle, eso es así, pero ¿qué es lo que a juicio de los expertos es lo más aconsejable? Yolanda, como este es un tema de una incertidumbre tan alta, tenemos que ir evaluando y monitoreando la situación día tras día, a ver que a veces tenemos, digamos, signos positivos que nos permiten flexibilizar un poquito la cuarentena, ir autorizando poquito a poco con mucho cuidado algunos sectores. Por ejemplo, el presidente nos ha insistido mucho en que veamos si el sector de la construcción, de obras, pudiera reiniciarse. Estamos trabajando de la mano con el equipo del gobierno para ver en qué protocolo puede reiniciarse. Y a veces tenemos, por otro lado, que monitorear que esa mayor flexibilización que queremos hacer para que la gente también pueda trabajar, la ciudad pueda, digamos, aplanar la curva del desempleo y la penuria económica, pero sin que se nos dañe la curva del cuidado de la vida. Entonces, yo por eso decidí hacer pública el modelo de Bogotá que nos permite entender cómo van las dos curvas. Cómo va, por un lado, la curva de salud con la que evitamos contagio y muerte masiva, pero por otro lado, también cómo podemos ir flexibilizando. ¿Cuáles son los dos indicadores, diría yo, que tenemos que tener claros todo el tiempo, monitorear todo el tiempo? ¿Va a salir un poquito más de gente? Sí, organizadamente, por horarios distintos a los horarios pico tradicionales, porque si no se nos revienta Transmilenio. Y en ningún caso superando más del 35% de ocupación de Transmilenio. Hoy tenemos más o menos el 20% de ocupación de Transmilenio. La gente va a poder ver día a día en bogotá.gov.co, coronavirus en Bogotá, cómo va la ocupación de Transmilenio y cómo va la curva de contagio. Entonces, esa es una condición, que Transmilenio nunca se nos reviente, nunca se nos vuelva una fuente de contagio masiva, sino que opere el 35% para que la gente pueda tener suficiente distanciamiento social para transportarse de manera segura. Y el otro indicador crítico que tenemos que monitorear todo el tiempo es que no se nos copen por encima del 70% las UCIs, porque ese es el recurso más escaso. El recurso más escaso para atender cualquier enfermedad, el más crítico, pero en particular coronavirus, que es una enfermedad respiratoria, es tener unidad de cuidado intensivo con ventilador. Hoy en día, y así lo muestra el modelo, no, nosotros contamos día por día, hospital por hospital, cuánta gente en UCI tenemos y cuánta capacidad tenemos. Al día de hoy, aunque tenemos solamente 41 casos confirmados de COVID en UCI, tenemos otros 109 en UCI también, que aunque no son confirmados positivos, están usando respirador y tienen síntomas muy parecidos. Entonces yo los tengo que contar porque igual esa UCI la tengo ocupada. Conclusión, hoy Transmilenio está al 20%, luego tenemos margen de maniobra para movernos un poquito más y las UCIs están al 27%. Yo puse toda esta información disponible, Yolanda, porque un poquito para compartir mi angustia. Bueno, yo veo esto todos los días y lo monitoreo todos los días. Y también para que sepamos como sociedad, aquí no nos vamos a salvar los que seamos más ricos. Mira lo que le está pasando a Nueva York. La plata le sobra, pero hay cosas que la vida no puede comprar. El dinero no puede comprar. Aquí nos vamos a salvar si somos organizados, solidarios y disciplinados. Y en Bogotá eso quiere decir salir solo en la medida en que podamos usar Transmilenio al 35% y solo en la medida en la que las UCIs no se nos copen por encima del 70%.
Señora alcaldesa Claudia López, usted habla de Transmilenio, no puede coparse más allá del 35%. Uno, ¿durante cuánto tiempo? Y dos, ¿cómo va a ser el plan? Porque obviamente si no hay transporte público es muy difícil que algunas actividades económicas retornen porque la gente necesita transportarse. Es decir, ¿cómo se pudiera hacer? O bien para que haya ingresos escalonados o para que se utilice la bicicleta o hay otros medios de transporte, no lo sé, pero si ya sobre eso hay algún plan, porque si Transmilenio no funciona, dijéramos, a lo que normalmente funciona, es muy difícil que la gente pueda llegar a trabajar. Así es, así es. Entonces, hay que aceptar, querida Yolanda, que vamos a tener esa restricción, que vamos a tener esa restricción de movilización segura. ¿Qué podemos hacer? Y estamos organizando en efecto el plan de movilidad para hacerlo. Primero, sector que le autoricemos salir, sector que tiene que salir en horarios distintos. Las obras del sector de la construcción, las obras públicas, no podrán salir sus trabajadores como suelen salir entre 6 y 8 de la mañana. No, porque ahí ya tenemos copado la capacidad. Le autorizaremos salir, pero su horario de ingreso será entre 10 y 11 de la mañana para que salgan entre 8 y 9 de la noche y podamos distribuir las horas pico. Esa es una medida. La otra medida es, hay algunas obras a las que les vamos a decir, muy bien, usted me entrega su registro de gente, pero usted se encarga de llevarlo, ¿no? Por un medio distinto a Transmilenio. La otra medida es obviamente ver cómo levantamos el pico y placa y qué tipo de incentivos damos para que la gente pueda salir en su carro, pero pueda transportar siquiera 3 personas, para que maximicemos, digamos, de manera segura. Un carro de 5 no pueden ir 5, porque entonces otra vez es un pequeño Transmilenio, pero en un carro de 5 pueden ir 3. Entonces, ¿qué incentivos damos para que se pueda usar transporte particular, pero a una capacidad segura? Obviamente vamos a hacer ciclorrutas a lo que da, pues. Tú recordarás que cuando empezó el simulacro, habilitamos 35 kilómetros de ciclorrutas nuevas en principales vías. Bueno, esas 35 kilómetros se van a quedar. Tenemos un plan de otras 45 kilómetros adicionales. O sea, el 27 de abril, Bogotá arranca con 80 kilómetros nuevos de ciclorrutas que se van a quedar permanentes, porque necesitamos que la gente pueda salir más en bici, pero de manera segura. Entonces, todo ese plan lo estamos armando, estamos trabajando aquí a marchas forzadas para tener la mayoría de las cosas listas al 27 de abril. Pero en todo caso, la reapertura va a tener que ir siendo gradual, muy, muy, muy gradual y muy cuidadosa para que vayamos haciendo los ajustes. Para que tú tengas una idea, en estos días de cuarentena, te acordarás, por ejemplo, que al principio tuvimos una ocupación grande en Transmilenio, en Soacha y en las Américas. ¿Te acuerdas? Nos Sí. tocó demorarnos 2 semanas, nos demoramos en reorganizar la ruta, reorganizar el horario. El alcalde Sacha puso pico y cédula para ingresar. O sea, todo un operativo. Y al final, a las 2 semanas, logramos distribuir a la gente en esas estaciones más demandadas para que logren entrar seguras. Pero nos demoramos 2 semanas en llegar al punto ideal. Entonces, por eso aquí nos toca ir sector por sector hasta que calibremos el sistema. Al principio siempre hay dificultades, siempre se llena un poco más, siempre hay un poquito de aglomeración. Mientras vamos encontrando el punto de equilibrio del número de rutas, el número de frecuencias y los horarios para poder transportar a la gente segura. Usted ha tocado un punto también, señora alcaldesa Claudia López, y tiene que ver con ciudad y región, ¿no? O sea, muchos ciudadanos que viven en los municipios aledaños trabajan en Bogotá o al contrario, es decir, son municipios que se están comunicando permanentemente. En esta emergencia han estado ustedes coordinados con el gobernador, con los alcaldes de los municipios cercanos, y en este tema de movilidad sí que es clave que se pueda hacer un trabajo coordinado también, porque Así incluso hay es. ciudadanos que se quejan porque dicen, es que no me coincide, yo estoy en Faca, el pico y placa ya es uno, el de Bogotá es otro, el pico y cédula, el pico y género, y es un poquito complicado para la gente que tiene su vida un poco entre más de un municipio, ¿no? Sí, sí, claro. No, yo tengo por fortuna una comunicación y una coordinación y una confianza total con el gobernador de Cundinamarca. Estamos coordinando todo y de hecho ayer justamente tuvimos una reunión de trabajo con él porque obviamente todos los municipios de la Sabana, ¿no? Los vecinos de Bogotá y Soacha en particular, él siempre nos los coordina para que las medidas que tomemos, mejor dicho, en conclusión, Bogotá, La Sabana
y Suacha abriremos en las mismas condiciones. No puede haber unas en Suacha y otras aquí, unas en Faca y otras aquí. Todos los municipios de la Sabana vamos a abrir el 27 de abril, un poquito cuidadoso y en las mismas condiciones. Alcaldesa, la posibilidad de ir liberando, digamos, a gente para que salga y se reincorpore al trabajo tiene que ver, me imagino, con la capacidad de hacer pruebas activas, es decir, no solamente aquellos que se necesitan hacerlas, personal de salud, personal de policía, de seguridad, los que se detectan como sospechosos, sino que se puedan hacer aleatoriamente, y también dependería, creo yo, de que aquellas, digamos, aquellos sitios de trabajo, aquellas industrias o aquellas empresas, pues haya autorregulación, puedan hacer ellos mismos pruebas y tener controles muy, muy estrictos de entrada y salida y funcionamiento interno de la gente. Sí, esto depende, digamos, la Presidencia de la República está organizando protocolos por sectores, o sea, para decirle a cada sector económico en qué condiciones puede reabrir y qué condiciones debe cumplir para asegurar la seguridad de su gente, la seguridad en salud. Ahora, lo que pasa es que eso, que fue lo que le traté yo de explicar al presidente el lunes y él me entendió, presidente, lo que pasa es que eso son condiciones de bioseguridad, nosotros vigilaremos y yo estoy segura que las empresas todas tienen la mejor disposición, van a ayudar, van a cumplir, pero todo eso son condiciones de bioseguridad en el trabajo. Pero, presidente, mi gran dolor de cabeza no es que la gente tenga la mascarilla y el guante y el cuidado y la distancia en el lugar de trabajo. Eso se puede cumplir y fácil. Mi gran dolor de cabeza es cómo llegan al trabajo y cómo se devuelven a su casa. Porque si llegan reventándome Transmilenio, se me contagia la gente en Transmilenio. Entonces, a mí no me basta el protocolo de seguridad. Yo necesito que ese protocolo de seguridad se ajuste a lo que yo pueda ofrecer en transporte masivo seguro. Y él me entendió, me dijo, yo lo entiendo, alcaldesa, yo lo entiendo, y entonces, porque yo lo que le decía a él es, si usted me autoriza a sectores a salir simplemente cumpliendo el protocolo, igual me revienta Transmilenio, presidente, a mí me dará mucha pena, pero yo tengo que cerrarlo. Entonces, habrá mucho protocolo y lo que usted quiera, pero si no hay Transmilenio, pues la gente no puede llegar, punto, ¿ya? Entonces, él me entendió y estamos coordinando eso. Y nosotros vamos a tener siempre facultades para que un sector, por mucho que esté cumpliendo el protocolo de presidencia, si no cumple, por decirlo así, el protocolo de transporte que ponga la alcaldía, tiene que cumplir los dos. El protocolo de operación en bioseguridad que va a dar presidencia, pero también el protocolo de transporte seguro que va a dar la alcaldía. Ya. Señora alcaldesa, un oyente nos envía una pregunta y dice, yo vivo en un condominio, como miles de personas, millones de personas en Bogotá, donde hay edificios en conjuntos cerrados. Y él pregunta si la gente que vive en este tipo de condominios puede salir a las zonas comunes o a caminar o a hacer ejercicio con mascarilla y todas las seguridades, o si eso está prohibido. No, no está prohibido. No, no está prohibido. Yo entiendo que la cuarentena es difícil para las familias, es difícil para los niños en particular, de manera que no está prohibido, la gente se autorregula. Obviamente, si todos salen a hacer picnic, pues no, en el patio del conjunto, pues corren un riesgo, pero si salen por turnos, mantienen distancia, dan una vueltica y caminan, vuelven a entrar, no hay misterio. La gente, de hecho, lo está haciendo autorregulándose, no hay misterio. Señora alcaldesa, también se pregunta a la gente si después del 27 de abril el sistema de pico y género va a seguir funcionando, porque se ha visto, dijéramos, que ayudaba a descongestionar supermercados y demás. ¿Después del 27 hay decisión ya tomada sobre pico y género? Lo que pasa es que aquí, o sea, en principio va a seguir funcionando. Lo que pasa es que vivir la vida en una pandemia, es que estamos en 18 de abril, que yo te pueda decir qué va a ser el 27, es muy difícil. Aquí cada día vamos evaluando. Por ahora tenemos la evaluación de que, como en efecto lo has dicho, el pico y género sí ha ayudado a disminuir aglomeración que teníamos en bancos, cajeros, plazas, supermercados. Debo felicitar a las mujeres, como siempre. Las mujeres cumplimos mucho más el pico y género que los hombres. Han sido más multados hombres que mujeres. Entonces, hasta ahora la evaluación que nosotros tenemos es que nos ha ayudado a reducir aglomeración, ha facilitado el control seguro, o sea, a distancia, porque pues se puede ver fácilmente, y no hemos tenido
mayores líos, digamos, de abuso a la población trans o algo por el estilo. Muy poquitos casos y los pocos, creo que hemos tenido 2 hasta ahora, los hemos atendido. Es decir, está funcionando bien. Entonces, si sigue funcionando bien, pues lo mantenemos. Pero obviamente se sabrá ya sobre la fecha, de tal manera que, pues porque también quería preguntarle, señora alcaldesa Claudia López, por los sectores y además del sector de la construcción, que es el primero del que se ha hablado, ¿hay otros sectores que contemplan serían los primeros en salir a trabajar después del 27? ¿O tampoco está definido aún? Yo por ahora te puedo decir que estoy explorando en detalle 2 sectores, construcción y toda la cadena de venta y reparación de bicicletas, porque como vamos a incentivar el uso de bicicletas, pues necesitamos que la gente pueda, el que tenga una bicicleta viejita, que la arregle, ¿no? Que le eche aceitico, que la arregle, que la pula y que salga, para que en vez de sea una alternativa de movilización segura a Transmilenio. Entonces, por ahora estoy viendo en detalle esos 2 sectores. Además de los Muy 36, bien. o sea, es que recordemos que es que hay Sí. 36 sectores ya trabajando, ¿no? O sea, no es que estamos en cero. No. Aquí estamos trabajando, de hecho, Exacto. alcaldesa, desde casa, con medidas de seguridad, los reporteros en la calle y todo, pero no hemos parado ni un solo día. Ahora, además de esos 36 sectores, construcción, 20 reparación de bicicletas, pero por ejemplo, porque hay algunas personas que se lo preguntan, centros comerciales. No, yo creo que el comercio al detal no, ni en centros comerciales ni por fuera. Muy bien, Entre centros otras cosas comerciales no. porque, digamos, Yolanda, también seamos conscientes. Bueno, tenemos todos un apretón económico en este momento. ¿Cuál es la familia que va a salir en este momento de compras a qué? A cambiar los muebles, el televisor, la ropa. O sea, este no es el momento de consumir, sino de ahorrar. Entonces no tiene mucho sentido ni por el gasto de la gente, ni por la oferta. María Elvira Samper tiene pregunta para la alcaldesa Claudia López, que nos acompaña hasta ahora. Alcaldesa, he visto en otros países, por ejemplo, que han dado paso también a que se abran las ferreterías, ahí servirían también para arreglar sus bicicletas, las papelerías, las librerías, obviamente conservando, como dice usted, todas las medidas y todos los protocolos. Hay que ver, María Elvira, yo sé que hay mucha ansiedad y que cada sector quisiera que nombráramos su sector. Y créame que yo estoy en las 2 cosas, María Elvira. Aquí tenemos que cuidar, yo lo he dicho todo el tiempo. Yo entiendo que aquí hay dos curvas que tenemos que aplanar, ¿sí? La curva del riesgo, del contagio y la muerte masiva por coronavirus, pero también la curva del desempleo y la angustia económica de las familias y de las empresas. Lo que pasa es que solo el sector de la construcción es un sector que puede sacar 350.000 personas más a la calle, si me guío por los índices, digamos, de cuánta gente emplea. Entonces, déjenme empezar por ese grandote, ¿no? Ver cómo lo logramos poner a movilizar. Eso no nos va a demorar menos de una semana. Acuérdense que entre la primera semana vamos a durar haciendo ajustes. Hay unos días en los que vamos a tener más ocupación de Transmilenio, la gente criticando que se aglomeran. Mientras nos vamos ocupando, déjenme meter ese grande. Eh, y en la medida en que metamos ese, vamos viendo qué otros. Pero si sacamos demasiados al tiempo, es imposible hacer bien la organización y el ajuste. Alcaldesa, cambiándole de tema, ayer las IAS, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría sacaron un comunicado respondiendo a lo que ellos dicen fueron unas declaraciones suyas relacionadas con una supuesta orden de esos organismos de control de parar los giros. Y dicen que los organismos de control no han dado ninguna orden a la alcaldesa de Bogotá de suspender esos giros, especialmente los correspondientes al subsidio denominado ingreso solidario. ¿Qué opina de ese comunicado de las famosas IAS, alcaldesa? No, yo entiendo, ya hablé con el señor procurador por la mañana. Sí, claro, ellos no dieron un orden de parar ingresos solidarios. Primero, no me dieron, tienen 3 imprecisiones en su comunicado. La alcaldía no gira ingresos solidarios. Ingresos solidarios del gobierno nacional. ¿Sí? Entonces yo no giro ingresos solidarios. Segundo, en efecto, a mí no me dieron ninguna orden. Lo que pasa es que la base de datos del CISBEN, que usa ingreso solidario, que es del gobierno nacional, que tuvo un escándalo que todos vimos, desafortunado, de verdad, créame, a la que más me duele es a mí, porque a mí me consta el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para tratar de habilitar ese canal, para mandarle 160.000 pesitos a familias que lo necesitan. El problema es que la base de datos que usa Ingreso Solidario es la misma base de datos que usa Bogotá Solidaria en Casa, porque es el mismo CISBEN. Entonces, como se armó ese lío,
de que las cédulas no coincidían, había nombres que no aparecían, nombres de gente que aparentemente estaba muerta. Todos vimos el escándalo. Entonces, ¿qué salieron los órganos de control a decir? Un momentico, primero que verifique la registraduría. Y tienen toda la razón. Ellos no están haciendo nada mal. ¿Cómo le vamos a girar plata a una persona que está muerta? A una cédula que no existe. Entonces, ellos dieron la orden de revisar la base de datos y el DNP la mandó a la registraduría. Eso tuvo una desafortunada coincidencia, mi hermano, muy, muy desafortunada. Y es que justo nos cogió en la mitad de Semana Santa. Entonces fue miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado, domingo. Hasta lunes y martes la registraduría revisó la base de datos y hasta el miércoles nos las devolvió. Nadie quería parar. Sin base de datos no se puede hacer giros, querido. Entonces, si nadie ordenó parar los giros, pero si la base de datos está en revisión por 8 días, pues no se pueden hacer los giros. Esa es la consecuencia fáctica, sin que nadie haya una orden. Eso fue lo que yo expliqué con detalle. Yo entiendo la hipersensibilidad, me llamó el procurador y me dijo, pero Claudia, es que nos dejas como si nosotros fuéramos los culpables de que la gente no reciba la plata. No, no es culpa de nadie en particular, es un desafortunado lío, pero eso nos atrasó 8 días revisar la base de datos, volverla a tener y volver a reiniciar los giros. ¿Alguna orden me dieron a mí? Ninguna. Yo nunca dije que me hubieran dado una orden a mí. La orden fue la lógica, que registraduría revisara la base de datos. Pero como eso se cruzó con Semana Santa, pues todo se atrasó una semana. Ya nos estamos poniendo al día y al martes vamos a estar al día en giros. De hecho, yo anoche hablé con el director del DNP, ellos hicieron 1.200.000 giros iniciales y tienen 1 millón y pico pendiente de girar, porque están enrolando gente en los bancos y ya con la base actualizada la pueden hacer. Entonces, aquí nadie está haciendo nada mal. Yo le decía al procurador, todo el mundo está haciendo lo que le toca. Si es que a mí me toca girar la plata y a usted le toca cuidar que la giremos bien. Y si hay un escándalo de que la cédula no coincide, el señor está muerto, pues toca parar y revisar, porque ¿qué hacemos? Pero todo eso tiene consecuencias en la velocidad, en la atención en la que podemos llegar. Claro, y es allí donde el impacto es fuerte para las comunidades, alcaldesa, porque pues obviamente ha pasado todo lo que ha pasado durante esta semana. La pregunta es, en este momento, ya nos dice usted que están depurada la base de datos, arrancan ya en forma para poder dar las ayudas. ¿Las ayudas que hay disponibles son suficientes para las familias que lo necesitan o no hay ayuda para todo el mundo? Porque pareciera que se entregan muchas ayudas, se está haciendo mucho esfuerzo, pero pareciera que se queda corto. Siempre nos quedamos cortos. Siempre nos quedamos cortos. Para que tú tengas una idea, en 3 semanas, la alcaldía de Bogotá ha hecho 280.000 giros de plata y ha entregado 1.700.000 apoyos alimentarios. 1.700.000 en 3 semanas. ¿Y eso es suficiente? No, claro que no. Todavía hay muchas familias en Usme, en Ciudad Bolívar, que necesitan, en Bosa. Y hay muchas familias de clase media que necesitan, que usualmente no pedirían apoyo. Es gente que trabaja, toda. La de Ciudad Bolívar y la de Puente Arana. Es gente que trabaja, que vive de su trabajo, que no le gusta recibir subsidios, que no pasa pidiendo limosna. Pero como ahorita no está pudiendo trabajar, pues necesita ayuda. Entonces, es un esfuerzo monumental. La alcaldía de Bogotá nunca en su vida había hecho una transferencia monetaria. Nunca. No teníamos ese canal. Eso lo usaba Familias en Acción del Gobierno Nacional, nosotros no. En 3 semanas bancarizamos a 280.000 personas y les giramos. Ustedes no saben el esfuerzo monumental que eso es, pero no alcanza. Solo en Ciudad Bolívar hemos entregado 272.000 mercados. Y todavía tenemos gente saliendo a protestar, con razón, yo los entiendo, porque no les ha llegado. Entonces, aquí no va a ser suficiente nada nunca. De hecho, mañana, aprovecho para invitarlos a todos, tenemos Donatón. Todos los medios de comunicación, incluidos ustedes, nos van a ayudar mañana, invitando a la gente a que desde las 8 de la mañana cada hora vamos a estar haciendo un reporte, invitando a que nos done en especie, en platica, como sea, porque esto es mucha boca para alimentar. En esta ciudad, usualmente, 1 millón de personas necesitan ayuda. En este momento, 4 millones de personas necesitan ayuda. 4, porque no es solamente los más pobres, sino también la gente de estrato 3, incluso estrato 4, que está necesitando apoyo. Viejitos, solitos,
que vivían de un arrendamiento y hoy el arrendatario no les está pagando. Entonces yo necesito ayudarle al arrendatario que no puede pagar para que no lo saquen. Entonces, listo, no lo sacan. Pero ¿y los viejitos que vivían de ese arrendamiento? Pues necesito mandarles comidita, porque ¿qué hago? ¿Él las hubiera necesitado antes? No. Entonces, esa es la magnitud del lío. Usualmente hubiéramos tenido que atender en condiciones normales, sin coronavirus. Tenemos que mandarle ayudas a través de giros, escuelas, en fin, a 1 millón de personas. Hoy en día es a 4. Entonces, claro que todo el que pueda, ayúdenos. Y esa es la donatón que vamos a hacer mañana. El que nos pueda donar en bogotasolidariaencasa.gov.co lo puede hacer de muchas formas, cualquier platica, la que sea, 5, 10 mil pesos, todo eso nos ayuda para comprar un mercado. Si quiere comprar directamente un mercado a través de un canal en especie vía internet, lo puede hacer. Si quiere donarnos en especie, muchas empresas nos han donado en especie, también lo puede hacer, pero obviamente que necesitamos, además del esfuerzo del gobierno nacional, además de la alcaldía, hacer la donatón mañana. Alcaldesa, entendiendo toda la dimensión de esta emergencia, dentro de las emergencias hay urgencias enormes, y su secretaria de Integración nos decía esta semana que habían identificado 70,000 familias como de necesidades primarias a las que había que atender y que estaban diseñando pues unas estrategias, inclusive silenciosas, las digo yo, entre comillas, para que cuando llegaran las ayudas a esos sectores, pues la gente no se alborotara y saliera de pronto a pedir más de lo que se le puede dar. Ya se cumplió ese programa de llegarle a esas 70,000 familias requete necesitadas. Sí, es que aquí hay varias dificultades. Uno es el CISBEN. El CISBEN es una muy buena encuesta, cubre a todos los estratos. La gente a veces cree que solamente, si uno habla de CISBEN, le está llegando solo al estrato 1 y 2. No, el CISBEN identifica a la gente vulnerable en todos los estratos. Lo que pasa es que usualmente priorizamos entregarle ayuda solo al del 1 y 2. Ahorita, de hecho, lo que va a hacer la alcaldía la próxima semana, ya con los decretos que sacó el gobierno nacional, es empezar a hacer giros adicionales a familias vulnerables de estrato 3 y 4 que están en el CISBEN. Pero hay gente que no está en el CISBEN, pese a que el CISBEN se actualizó a diciembre del año pasado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Esa es la presión que yo denuncié esta semana. ¿Qué quieren los políticos? Ellos quieren entregarnos listados de la gente, entre comillas, necesitada, y que ellos les entreguemos los mercados y ellos vayan. Mire, eso termina en una politiquería burda, ¿no? Entonces, yo no he cedido a esa presión. Y esa es en parte la presión de los ediles, de los barrios, que como quieren hacer eso y no cedemos a eso, entonces van y nos organizan revueltas y tomas en los barrios. Ellos podrán hacernos presiones y tomas. Yo no voy a permitir que además de hambre y además de emergencia, esto se vuelva un show de clientelismo y politiquería. Por mucho que nos demoremos, vamos a ir a los barrios, no por listados de políticos, sino por manzanas de pobreza. Y vamos a ir es con la Cruz Roja, no con una banda de políticos a entregar mercados, ¿ya? Esos barrios son las 72,000 personas. Los organizamos por manzana de pobreza, por barrio, y vamos al barrio y lo entregamos completamente. Eso no es que se esté planeando, eso ya se está ejecutando. Eso, de hecho, lo terminamos de ejecutar el martes. El martes, miércoles, mucho, la semana entrante, cubrimos todos esos 72,000, que teníamos el riesgo de que no estuvieran en CISBEN. Son muchos, esa sí es la pobreza extrema, pues, porque ese es el que no tiene mi teléfono, entonces no lo podemos entrevistar por CISBEN. Son 72,000 hogares, ya hemos entregado cerca de 28,000, creo, y terminamos entre este fin de semana y la próxima semana de cubrir todos esos 72,000 a los que se les hace entrega directa en su casa de mercado con la Cruz Roja. Sí, alcaldesa. Le quería preguntar, porque hace muy bien usted en advertir que la politiquería está medrando obviamente todas estas ayudas y en evitar que eso ocurra, pero con esa misma claridad que la caracteriza, ¿podría decirnos cuáles son los políticos que están en esto? ¿Los ha denunciado usted, alcaldesa, con nombre propio? No los he denunciado con nombre propio y, como entenderás, tengo cositas un poquito más urgentes de las que ocuparme, pero te digo que tenemos grabaciones de ediles dando órdenes en barrios de que hagan azonadas y de que se organicen y de que aquí hay que quemar pues el barrio para que nos lleguen ayudas hasta que nos nombren el alcalde local que queremos, ¿no? Porque ese es el otro tema, estábamos nombrando alcaldes locales, entonces nos quieren presionar para que les pongamos su cuota. En fin, eso es un lío, pero
pero yo tengo que concentrarme en lo primero. Tengo que decirlo porque es importante que la gente sepa también. Y bueno, y no es sino entrar a Twitter, querido. Eso sí, no es sino, entra a Twitter y no fue sino que dijera esto y los mismos políticos salieron a auto evidenciarse, ¿no? Que la gente se organice en Ciudad Bolívar para reclamar sus derechos, eso sí, no es sino que leas Twitter, ahí están autodenunciados, pues, pero yo tengo cositas más importantes que hacer, pero es importante que la gente sepa, ¿no? Que aquí tenemos ediles y políticos presionando, sacar a la gente a la calle a protestar, porque así se saltan la fila, con la ilusión de que nosotros vayamos, les nombremos el alcalde local que ellos quieran ahorita por emergencia, para que después puedan robar esa alcaldía local, y además nos saltemos la fila de la gente más pobre, de la de los 72.000 que están en los barrios más extremos, para darle mercados al listado de su clientela. Por mucho que me presionen en medios, yo no voy a ceder a esa presión de corrupción y clientelismo. Eso está claro, alcaldesa, y además pues uno vería que ahí puede rayar en lo penal cuando usted dice que hay ediles que están convocando a sonadas, por ejemplo. Esto pasa, dijéramos, del derecho a la protesta, que también lo reclama la gente, porque dice, aún en medio de esta emergencia y de esta cuarentena, pues tenemos derecho a protestar, que es una cosa. Llamar, por ejemplo, a sonadas o a hechos de violencia es otra. Y ahí tendría como que caber la capacidad de distinguir que la gente tiene derecho a protestar, alcaldesa, de todas maneras, mucho más en una situación tan delicada como esta, entendiendo lo difícil que es una protesta, una manifestación, pero que la gente sienta que puede reclamar. Si, no, es que el problema si no se es que siente la gente desatendida. reclame. Mira, nosotros hemos atendido a toda la gente que reclama. Yo los entiendo, pues ¿cómo no los voy a entender? Nosotros atendemos al día entre 10 y 20 protestas por reclamos de ayudas y los organizamos y llegamos y les explicamos y los entramos al censo y hacemos la repartición organizada. Yo entiendo la presión, entiendo la angustia, entiendo la protesta. Lo que pasa es que se mezclan muchas cosas en ciertas circunstancias. Yo tengo aquí, te puedo decir, en el barrio Santa Rosa, en San Cristóbal, donde hemos venido persiguiendo a una banda dificilísima, ¿no? Que tiene una olla en ese barrio que se llama Los Niches. Entonces, la banda organizando a la gente para sacarla, para incendiarnos el barrio, para prevenir la acción que hemos venido haciendo con la fiscalía de perseguirlos. Hay muchas cosas, es que ustedes no se imaginan la cantidad de cosas y circunstancias que se mezclan. Eso, en otros casos son ediles, se mezcla todo el tiempo, pero igual, pues nosotros trabajamos y lo atendemos, porque esa es nuestra tarea, pues, por difícil que sea la situación, por mezclada que esté, a veces es con bandas, a veces es con políticos, a veces es solamente la gente, pero igual lo tenemos que atender. Pero es importante que la gente sepa que hay mezcladas muchas circunstancias y muchos pescadores de río revuelto tratando de aprovechar. Alcaldesa Claudia López, nosotros aquí recibimos muchas preguntas de ciudadanos que necesitan información puntual sobre el subsidio al que tienen derecho, o si les va a llegar un mercado, o si es la ayuda por el lado de la alimentación escolar, en fin, porque hay, dijéramos, muchas fuentes y muchas vías por las cuales se están entregando alivios a las familias. ¿Hay algún número telefónico, lugar, etcétera, donde esté centralizada esa información para que la gente busque si tiene derecho a un subsidio, a una ayuda, a un mercado? No, nosotros no hemos querido habilitar nada porque yo eso lo monitoreo, digamos, si yo abro un canal ahorita, eso me lo han dicho desde el día 1, abra una página donde se inscriba la gente que necesita ayuda. No, pues se inscriben 5 millones de personas. ¿Sí? Hacer eso que nos dices, un sitio donde la gente llame, venga, se inscriba, sepamos que necesita ayuda. Eso se llama Sisbén, Yolanda. Eso es lo que hace el Sisbén. Y el Sisbén lo hicimos y lo terminamos en diciembre del año pasado. O sea, si el Sisbén fuera de hace 3 años, yo diría, bueno, está bien, necesitamos actualizarlo, entonces abramos un canal. No lo tenemos actualizado a diciembre del año pasado. ¿Sí? Lo que yo sí he estado coordinando con el señor director de Planeación Nacional, dije, mire, vamos a hacer, ya que nos salimos de los líos de las bases de datos, ya que ya la revisó la registraduría, ya que ya tenemos confirmados los giros, vamos a publicar la semana entrante el listado de gente, localidad por localidad, que ya ha recibido, qué ha recibido y de quién lo ha recibido. ¿Sí? Porque claro, yo te digo 280.000 giros y mucha gente dirá, ¿pero a quién? Bueno, la semana entrante va a poder ver los nombres, barrios y localidades de esos 280.000 giros, quiénes fueron. Cuando entregamos bono alimentario por la Secretaría de Integración Social, van a poder ver. Cuando hemos entregado el bono del PAE de los niños y las familias,
van a poder ver a quién le hemos entregado ya y qué le hemos entregado. Y en la medida en que vayamos entregando, vamos haciendo pública la entrega, para que la gente pueda ver a quiénes le hemos entregado y demás. Pero abrir una inscripción se vuelve un despelote, porque entonces se abre una inscripción. ¿Sabes qué me toca hacer a mí? Ir a verificar a cada uno, a censarlo, a hacerle un CISBEN para poderlo meter. No hay manera de que yo pueda decir, no, se inscribió Pepito Pérez en la página web tal y le puedo girar. Porque entonces termino con todas las IAs encima, evidentemente haciendo su trabajo, diciéndome qué información tenía yo para saber por qué a ese sí y por qué a otro no. Yo tengo que guiarme por un registro técnico de quién necesita y quién no necesita, y ese registro técnico se llama CISBEN. El otro que logramos autorizar, ustedes no saben lo que nos costó convencer a la personería, etcétera, que nos decía, pero ¿dónde está el listado? No hay listado. Cuando yo llego al barrio más pobre, a los 72,000 más pobres, lo que tengo es invasiones y barrios en extrema pobreza que corro el riesgo de que no estén en el CISBEN, entonces voy a entregarlos por manzana. Después de 2 semanas de trabajo con la personería, logramos acordar que así debía ser y ellos nos acompañan a la entrega. Entonces, así lo vamos a seguir haciendo, pese a todas las dificultades, porque si no, esto es un despelote infinito que se puede prestar para corrupción y para clientelismo, y yo tampoco puedo, el mundo va a seguir, sí, yo tampoco puedo dejar que la transparencia de la alcaldía se me despelote por cuenta de la emergencia. Señora alcaldesa Claudia López, otra inquietud. En las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de una cuarentena por sectores en Bogotá, entendiendo que hay unas zonas en donde se están concentrando más los casos o la probabilidad de que se extiendan los casos. ¿Cómo funcionaría si ese modelo ya lo tienen como más claro? ¿Cómo sería? No, yo creo que hay una pequeña mala interpretación de una declaración que dio Alejandro Gómez, mi secretario de Salud. Más que cuarentena por sectores, lo que pasa es que tenemos pruebas, ¿cierto? Es una cosa que nos han pedido mucho, que tengamos más pruebas. Bueno, hicimos un esfuerzo enorme con la Universidad de los Andes, la Secretaría de Salud, logramos comprar 200,000 pruebas moleculares y además compramos 200,000 pruebas serológicas. Al hacer más testeo, lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar a más gente contagiada. Eso es lo que queremos. Que se dispare el contagio. Eso no importa si ese contagio se dispara por cuenta de que estamos haciendo pruebas, lo identificamos y lo podemos dejar en su casa aislado tratándose. Lo que es muy grave es que se nos dispare el contagio sin saber de dónde viene. Entonces, al hacer más pruebas vamos a tener identificada más gente contagiada. Entonces, no es cuarentena por sectores, es simplemente que a la gente que la encontremos en contagio o en riesgo de contagio, la vamos a poder dejar aislada en su casa. ¿Sí? Y vamos a poder sectorizar la atención de esa gente, porque una cosa es dejarla en casa, pero yo necesito mandarle a esas familias para cuidarlas bien ¿cómo se llama eso? Una visita médica domiciliaria para poderle estar haciendo seguimiento, volverle a hacer retesteo, saber cuándo genera anticuerpos. Desectorizado quiere decir que voy a hacer identificación activa de casos positivos, aislamiento en su casa y sectorización de la atención domiciliaria a esos nuevos casos que identifique. Eso se prestó para decir cuarentena sectorizada, pero no, más que cuarentena es esto que te estoy describiendo. Quienes están contagiados y eventualmente, alcaldesa, si notan ustedes que hay varios brotes en un sector o en un barrio, pues proceder directamente con esa zona para que haya un aislamiento puntual o especial. Sí, a veces tocará así, De hecho, ya tenemos, digamos, sectores de familias enteras que se contagiaron. O sea, tenemos exceso de contagio en una manzana. Entonces, lo mejor para nosotros es poder aislar ese perímetro epidemiológico de esa manzana cuando lo vayamos encontrando. Ya. Alcaldesa, quería preguntarle sobre otro asunto. La revista Forbes en Estados Unidos y varios periódicos, incluso el USA Today también de ese país, han publicado artículos diciendo que en la mayor parte de los países donde se ha luchado con gran eficacia contra el coronavirus, quien gobierna es una mujer. Y ha puesto los ejemplos. Angela Merkel en Alemania, que es un ejemplo, tienen 2,000 y tantos muertos, cuando países con menor población como Italia o España, pues tienen 20,000, como acaba de ocurrir en España, por desgracia, en el día de hoy. Pero también pasa con Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, donde hay muy pocos casos, o con Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, es la gobernante más
más joven del mundo, y hay otras más, la de Taiwán, la primera ministra de Taiwán, la de Noruega, la de Dinamarca. Eso parece ser cierto porque está demostrado en el artículo. ¿Usted por qué cree que está ocurriendo algo así? ¿Por qué cree que las mujeres, porcentualmente hablando, parecen más eficientes en este combate contra una pandemia que los hombres? No sabría decirte, la verdad, no quisiera entrar a especular. Mm, Varios han destacado, digamos, que las mujeres en el mundo, y alguien dijo que pues en Colombia también aquí lo estamos haciendo bien, pues y arrancaron a darme un palo, pues porque me dijeron eso. Mejor que ni me comparen, digamos, muchas gracias, porque me arrancan a dar un palo por esto. Además, aquí hay un tema de envidia política, pues que es una cosa miserable realmente. Es increíble la cantidad de mentiras que publican todos los días, de mentiras y de polarización política. O sea, tenemos en riesgo de muerte a miles de personas. Y además, pues aquí, pues unos no me bajan de fascista y los otros no me bajan de populista. O sea, señores, tenemos la vida entera para hacer política. Ahorita lo que tenemos es que salvar gente. Gente, millones de personas. Sí. Y se gastan la vida viendo qué tendencia crean cada día los unos de fascista y los otros de populista. O sea, un poquito de sensatez, Dios mío. Política tenemos el resto de la vida para hacer. Entonces, no sé por qué las mujeres nos está yendo mejor, pero pues, fortuna de Dios, un día después hacemos un paper a ver por qué fue que nos fue mejor, pero por ahora concentrémonos en lo importante, que a la gente que necesita ayuda le llegue la ayuda, que al que tenemos que testear lo testeemos, que no se nos mueran millones de personas. Es que esta es mi angustia. Bueno, ¿yo por qué pongo todas estas condiciones para el 27 de abril? No es para pelear con el presidente, yo trabajo todos los días con el presidente. Es porque si no tengo ese cuidado, termino como Guayaquil, con muertos en la calle que no puedo enterrar. Bueno, hasta la muerte tiene un límite. Así como las UCIs tienen un límite, la muerte también, queridos. El día que en Bogotá se me mueran más de 172 personas al tiempo, no tengo cómo enterrarlas. Porque ese es el límite que tienen los hornos crematorios de Bogotá. En cola, para llevar a un horno crematorio, tengo máximo 300 cabinas congeladas para tener un cuerpo. Es que hasta la muerte tiene límites. Entonces, concentrémonos un poquito en lo importante, Dios mío, que estamos tratando de salvar vidas de millones de personas. Alcaldesa, yo aventuro una hipótesis a por qué a las mujeres a veces o les está yendo mejor en el manejo de porque es que siempre las mujeres hemos estado a cargo del cuidado, es decir, entonces yo creo que somos más conscientes de eso. Esa es mi hipótesis, no más. Puede ser, y además pues que también tomamos decisiones más difíciles, pero pues cerrar el aeropuerto. Yo duré 3 semanas peleando por cerrar el maldito aeropuerto. Por cuenta del aeropuerto tenemos el mayor nivel de contagio en Bogotá, ¿no? Tocó presionar, bueno, 3 semanas tarde, pero lo cerraron. No lo hubiéramos cerrado, estábamos peor. Cerrar Bogotá, pues claro que era dificilísimo cerrar Bogotá, hacer una cuarentena en Bogotá. Bogotá es el 25% de la economía de Colombia, yo eso lo entiendo, el 50% de los ingresos del país. ¿Ustedes se acuerdan cuando la ministra me decía, no, es que no podemos cerrar las ciudades porque eso es muy duro para la economía? A mí me da mucha pena, será muy duro para la economía, pero se va a morir la gente, hay que cerrar ya, porque si no nos colapsa el sistema hospitalario. Entonces, yo creo que tenemos un poquito más de conciencia, yo por lo menos en mi caso, y creo que lo compartimos con las demás mujeres, Angela Merkel, y es que venimos de la academia, entendemos la ciencia, le hacemos caso. Esto no es por olfato. Y tal vez somos un poquito más osadas en tomar decisiones que son difíciles, pero hay que tomar. Alcaldesa Claudia López, la última vez que conversamos le hice la pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Cómo está usted? Angustiada, Yolanda. Angustiada. Muy angustiada. Cada mercado que nos demoramos a entregar en Ciudad Bolívar es una calamidad, yo lo sé. Pero cada día que no podemos organizar bien un sector para sacarlo a la calle es un riesgo de muerte. Yo mostré ayer el modelo. Esto
entró por el norte. Pero hoy en día que tengo 60 muertos, ¿quién está poniendo esos 60 muertos? ¿La gente más al norte, de mejores ingresos, que se contagió porque vino del exterior? No. La mayoría de esos 60 muertos los está empezando a poner Bosa y Kennedy. Gente humilde, que no fue al exterior, que no estuvo en Europa nunca, pero que trabaja o se encuentra en la calle o en la tienda o en Transmilenio con alguien que sí estuvo. Y que como tiene menos ingreso y menos calidad de vida, tiene más riesgo en salud. La coge el coronavirus y se le complica con la diabetes que ya tenía, con la obesidad que ya tenía, con la hipertensión que ya tenía, y por eso se muere más fácil y más rápido. Entonces, si vamos a tomar decisiones sobre la vida y la muerte, vamos a ver todos la misma información todos los días. Y vamos a monitorear esa información todos los días. Y vamos a ponernos de acuerdo en qué tanto nos cuidamos y qué tanto trabajamos. Esto es muy angustiante, créanme, es supremamente angustiante. Y yo tengo este tablero al frente mío todos los días, 24 horas. El de Transmilenio, el de los mercados, el de los giros, el de las pruebas, el de las UCIs, ¿sí? Y a veces la gente cree que es que yo estoy tomando decisiones por capricho, porque es que me gusta protagonizar más que Pepito. No, 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 no. Yo estoy tomando estas decisiones porque tengo rigor científico, porque tengo un tablero organizado, no es a olfato. Y porque tengo 8 millones de personas por cuidar. 8 millones de personas por cuidar. Esa es mi responsabilidad, cuidarlas. Y por eso, de ahora en adelante, desde ayer en adelante, cualquiera va a poder entrar a nuestra página, bogotá.gov.co coronavirus en Bogotá, y va a ver la misma información que yo estoy viendo todos los días. Cuántos mercados, cuántos giros, cuántas pruebas, cuántas UCIs, cómo va Transmilenio. Va a ver el modelo y nos van a ayudar a tomar decisiones mejores. A saber si podemos entrar a este sector o no podemos entrar a este sector. A saber si tenemos que volver a cuarentena o no tenemos que volver a cuarentena. Porque es que además esto lleva un mes, Yolanda. ¿Sabes cuánto nos va a durar la vida distinta? Por lo menos un año. Por lo menos un año. Si cada vez que tomemos una decisión se arma una discusión de 3 semanas, en 3 semanas se nos muere gente. Mejor pongamos los indicadores, pongámonos de acuerdo en que si Transmilenio llega al 35% hay que cerrarlo. Es mejor caminar y ir en bicicleta en vez de correr el riesgo de contagiarnos ahí. Mejor pongámonos de acuerdo desde ya en que vamos monitoreando las UCIs y si nos llegan al 70%, las cerramos, mis queridos, porque si no a los 10 días termino con más muertos de los que puedo enterrar, así de crudo, como se los estoy diciendo. Pongámonos de acuerdo en eso desde ya, que vamos en el primer mes y que vamos a flexibilizar un poquitico la primera de varias cuarentenas que vamos a tener que hacer. Porque de lo contrario, nos demoramos la vida discutiendo y no decidiendo. Y aquí cada minuto cuenta para salvar una vida. Alcaldesa, muchísimas gracias. Aquí seguimos firmes también y lo que necesite, cuando necesite, comunicar los proyectos a los ciudadanos, hablar de lo que consideren. Mañana estaremos apoyando la Donatón. Aquí estamos, por supuesto. Muchísimas gracias y cuídese. Gracias, Yolanda, muy generosa, muy querida. Un abrazo.